Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que fascina a muchísimas personas, un mundo de fama, carisma y por supuesto, algunos misterios. Vamos a desvelar los secretos de la vida de Can Yaman en Italia, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero que ha encontrado en Italia un terreno especialmente fértil para su carrera y, quién sabe, tal vez para su vida personal. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esa sonrisa y esa presencia arrolladora, quédate conmigo porque hoy te traigo detalles que te sorprenderán. Y antes de que nos perdamos en este apasionante recorrido, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des a la campanita para no perderte ningún vídeo y así formar parte de esta comunidad que tanto queremos. Can Yaman, para quienes no lo conozcan o quizás solo lo ubican de vista, es un actor turco que saltó a la fama internacional gracias a sus exitosas series, especialmente aquellas de corte romántico y dramático. Pero su desembarco en Italia no fue solo un movimiento profesional más. Fue una explosión. Italia lo recibió con los brazos abiertos y él a su vez pareció encontrar en la Bel Paese un hogar, un lugar donde su talento floreció de una manera inesperada y su figura se convirtió en un fenómeno mediático. Muchos se preguntan, ¿qué tiene Italia que ha cautivado tanto a Can Yaman? ¿Fue solo el trabajo, o hay algo más profundo? Pues prepárense, porque vamos a empezar a desgranar esto poco a poco. Lo primero que llama la atención es cómo de rápido se integró Can Yaman en el panorama mediático italiano. No llegó como un extraño, llegó como una estrella. Sus series, que ya eran populares en Turquía, fueron recibidas con un entusiasmo desbordante en Italia. Programas de televisión, entrevistas en directo, portadas de revistas. Can Yaman se convirtió en un habitual. Y no nos engañemos, parte de su éxito en Italia se debe a esa conexión especial que tiene con el público. Tiene ese algo que hace que la gente se enamore de él, esa mezcla de virilidad, ternura y una chispa de rebeldía que fascina. Pero, ¿cómo se construyó esa conexión tan rápidamente? Una de las claves, sin duda, es su habilidad para el idioma. Can Yaman no solo aprendió italiano, sino que lo aprendió con una fluidez sorprendente y un acento que, según muchos italianos, es bastante bueno. Esto demuestra una dedicación y un esfuerzo que van más allá de lo superficial. No se trata solo de memorizar frases, se trata de entender la cultura, de poder comunicarse de verdad. Y eso, en un país tan apasionado por la comunicación y la expresión como Italia, es un punto a su favor enorme. Poder hablar el idioma nativo de tus fans te abre las puertas de su corazón de una manera muy directa. Pero hablemos de su vida personal, o más bien, de lo que se ha contado de ella en Italia. Y aquí es donde las cosas se ponen jugosas y, para muchos, sorprendentes. Can Yaman, conocido por su atractivo físico, ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido foco de atención mediática constante. En Italia, en particular, su vida amorosa se ha convertido casi en un serial propio. Cada paso que da, cada aparición pública con una posible pareja, es analizado al milímetro. Y es que, seamos honestos, a la gente le encanta saber de la vida de sus ídolos, especialmente cuando hay un toque de romance. Una de las relaciones que más dio que hablar fue la que mantuvo con una presentadora italiana muy conocida. Esta relación, corta pero intensa, lo puso en el ojo del huracán mediático. Las noticias sobre sus idas y venidas, sus viajes juntos, sus despedidas, todo era noticia. Y aunque para algunos pueda parecer invasivo, para otros es parte del encanto de seguir de cerca a una figura pública que se muestra vulnerable y cercana. Can Yaman, lejos de esconderse, a menudo ha sido bastante abierto sobre sus sentimientos, lo que ha alimentado aún más el interés. Pero no todo ha sido romance. Su incursión en la actuación italiana también ha sido un factor clave. Participó en la serie Viola come il mare, donde compartió protagonismo con una de las actrices italianas más queridas, Francesca Chillemi. Esta colaboración no solo le permitió demostrar su talento actoral en otro idioma, sino que también lo acercó aún más al público italiano. La química entre ellos en pantalla fue palpable, y eso siempre se traduce en éxito. Y por supuesto, los rumores y las especulaciones sobre una posible relación entre ellos no tardaron en surgir, alimentando la máquina de los medios. Otro aspecto que sorprende de Can Yaman en Italia es su faceta más allá de la actuación. Ha participado en eventos benéficos, ha mostrado su lado más solidario, y eso siempre es bien recibido. Demostrar que detrás de la imagen de galán hay una persona con valores y preocupaciones sociales suma puntos y genera una conexión más profunda con el público.
No se trata solo de interpretar personajes, sino de ser una persona real con la que la gente pueda identificarse o admirar. Y aquí viene una de las sorpresas que quizás no esperabas, su conexión con la comida italiana. Sí, has oído bien. Can Yaman, aparte de su amor por Italia en general, ha demostrado ser un gran aficionado a la gastronomía italiana. En sus redes sociales a menudo comparte momentos disfrutando de platos típicos, y esto, aunque parezca un detalle menor, es una forma muy efectiva de conectar con la cultura local. Para los italianos la comida es una parte fundamental de su identidad, y que un extranjero aprecie y disfrute de sus sabores es un gesto que se valora enormemente. Imaginen a Can Yaman disfrutando de una buena pasta o una pizza. Es la imagen perfecta. Pero hay más. Su estilo de vida también ha sido objeto de análisis. Sabemos que Can Yaman es un apasionado del deporte, especialmente del fitness, y eso se nota en su físico. Pero en Italia, esa disciplina deportiva también se ha interpretado como una metáfora de su dedicación a su carrera, su esfuerzo por superarse constantemente. Es como si su cuerpo fuera el templo donde se forja su éxito. Y esto, en un país que valora la estética y el cuidado personal, ha sido muy bien recibido. Además, su presencia en Italia ha despertado un interés particular en su vida más privada, en esos detalles que escapan a la luz pública. Por ejemplo, se ha hablado mucho de su relación con su familia, aunque él suele ser bastante reservado al respecto. Sin embargo, se intuye que sus raíces y su crianza en Turquía siguen siendo importantes para él, y eso le da una profundidad interesante a su personalidad. No es solo un producto del éxito mediático, tiene una historia detrás. Otro secreto que puede sorprender es su relación con el arte y la cultura italiana. Más allá de su trabajo como actor, se le ha visto visitando museos, disfrutando de la arquitectura, y mostrando un interés genuino por la historia del país. Esto demuestra que su conexión con Italia va más allá de lo superficial. No es solo un turista famoso, está intentando comprender y apreciar la riqueza cultural de su nuevo escenario. Y por supuesto, no podemos olvidar su faceta de empresario. Can Yaman está expandiendo su marca personal, y eso incluye incursiones en el mundo de la moda y otros negocios. Esta visión emprendedora, combinada con su carisma, lo convierte en una figura multifacética que va más allá del típico actor de televisión. Está construyendo un imperio y Italia, con su mercado y su influencia, es un pilar fundamental en esa estrategia. Ahora hablemos de los secretos que quizás él mismo prefiere mantener un poco más ocultos, o que simplemente no son de dominio público. A menudo, la presión mediática en Italia es tan intensa que los famosos buscan refugio en la discreción. Sin embargo, Can Yaman, por su naturaleza, parece llevar esta exposición con una mezcla de profesionalismo y cierta despreocupación. No es alguien que se esconda, sino alguien que, en cierta medida, abraza la atención. Una de las cosas que más me llama la atención es cómo ha logrado mantener una cierta calma y profesionalidad ante la avalancha de atención y, a veces, de comentarios, a menudo especulativos, sobre su vida. Es fácil perder la cabeza con tanta presión, pero él parece tener una fortaleza interna que lo mantiene enfocado en su carrera. Y pensemos en el futuro. ¿Qué más nos reserva Can Yaman en Italia? ¿Veremos más de él en la actuación, en otros proyectos, o quizás incluso un asentamiento más permanente? Lo que está claro es que Italia le ha brindado una plataforma increíble y, a cambio, él le ha dado al público italiano y al mundo un ídolo carismático y talentoso. Para resumir, la historia de Can Yaman en Italia es una fascinante mezcla de éxito profesional, conexiones personales, y un carisma arrollador que lo ha llevado a ser una figura querida y admirada. Desde su dominio del idioma hasta su amor por la gastronomía italiana, pasando por sus relaciones mediáticas y su visión empresarial, cada faceta de su vida en Italia parece estar diseñada para cautivar. Ha sabido ganarse el corazón de un país apasionado, y eso, amigos míos, no es cosa fácil. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los secretos de la vida de Can Yaman en Italia. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan. ¿Hay algún secreto que les haya sorprendido más? ¿Qué es lo que más admiran de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can Yaman, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo.
Chao.